Buen día, mi nombre es Manuel Murillo. Este video da referencia al curso de Anatomía 2, soy del grupo 1. El video trata sobre el sistema cardiovascular. Curso dirigido por la docente María Antonia Montilla Rodríguez. Partes que conforman al corazón encontramos las cavidades. Estas cavidades se dividen en cuatro: dos aurículas y dos ventrículos. En las aurículas encontramos la aurícula izquierda y la aurícula derecha. En los ventrículos encontramos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que internamente se ven así. Entonces encontramos el ventrículo izquierdo, que es este, el ventrículo derecho, que es este, la aurícula o atrio e internamente izquierdo, y por el otro lado el atrio derecho. Continuando, el corazón se divide de la siguiente forma: una base y un vértice o ápice, y sus caras, que es esta la cara izquierda o la cara auricular, y la cara derecha o arterial. Encontramos los surcos: el surco paraconal, el surco coronario, surco subsinusal, y ya como tal sus cavidades: atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo. Encontramos sus bordes: el borde craneal, que es más cóncavo y va pegado al esternón, de esta forma, y su lado caudal, que es más recto a diferencia del craneal. E internamente encontramos las válvulas: encontramos la válvula semilunar, aórtica, encontramos las semilunas, que son tres en este caso, encontramos la válvula interatrioventricular, esta es la izquierda o cúspide, encontramos sus dos cúspides, el cúspide de acá y el cúspide de abajo. Por otro lado tenemos la válvula semilunar pulmonar, que es del ventrículo derecho. Encontramos sus semilunas, en este caso, que desembocan en la arteria pulmonar. Por ese lado tenemos la válvula interatrioventricular derecha, que es denominada tricúspide, con sus tres cúspides. En este caso se pueden observar 1, 2 y 3. Por otro lado encontramos las trabéculas septomarginal derecha y la válvula septomarginal izquierda. En este caso, pues el corazón al hacer disección se rompió. Por otro lado encontramos el tabique interventricular, el cual es el que divide sus dos ventrículos, ventrículo derecho con ventrículo izquierdo. Encontramos por otro lado tenemos las trabéculas carnosas, que tienen como función dar los impulsos eléctricos a las células especializadas del corazón. En las válvulas interatrioventriculares encontramos las cuerdas tendinosas, las cuales tienen como función cerrar y abrir las válvulas. En este caso, las cuerdas tendinosas del lado izquierdo y las cuerdas tendinosas de la válvula atrioventricular derecha. A continuación, las capas del corazón. El corazón tiene tres capas: la capa interna, la capa intermedia y la capa externa. En la capa interna tenemos el endocardio, el cual tiene como función recubrir las cavidades internas del corazón. En la capa intermedia tenemos el miocardio, el cual es una capa de tejido muscular cardíaco, el cual tiene como función la relajación y la contracción del corazón como tal, conocida como sístole y diástole. Como capa externa tenemos el pericardio. El pericardio se divide en dos. Este es un saco fibroso que se divide en pericardio visceral, que es el que se encuentra rodeando el corazón, y el pericardio parietal, que es el que está en contacto directamente con el corazón. Hablando con la arteria aorta, encontramos que la arteria aorta se encuentra directamente en el ventrículo izquierdo. Este ventrículo se llena de sangre a través del atrio izquierdo, el cual la sangre llega de los pulmones. Con sangre oxigenada pasa la válvula bicúspide, llega al ventrículo izquierdo y por siguiente pasa al orificio o válvula semilunar aórtica. De allí podemos observar que está la válvula semilunar aórtica, que la cual se divide en dos. Encontramos la arteria aorta ascendente, que es esta, y la arteria aorta descendente, que es esta. Con la irrigación del corazón, sabemos que el corazón es un músculo. Este músculo está compuesto de músculo cardíaco.
para que el corazón como tal funcione y haga sus células metabolicen, tenemos que cuenta con arterias y venas. En este caso, la irrigación arteriosa es a través de las arterias coronarias, la cual, para ubicarnos, encontramos que en la base del corazón, exactamente en el surco coronario e internamente entre la arteria aorta, encontramos la arteria coronaria. En este caso podemos observar una arteria. Esta arteria tiene como función satisfacer la necesidad de sangre oxigenada al músculo cardíaco de este órgano. Continuando con las venas, encontramos las venas pulmonares, las cuales, a excepción de las venas cavas, estas venas transportan sangre oxigenada al corazón. ¿Por qué? Porque al ocurrir el intercambio gaseoso en los pulmones, la sangre vuelve al corazón a través de estas venas. Estas venas llegan directamente al atrio izquierdo, el cual está acá, lo podemos observar acá. Entonces podemos observar que las venas ingresan al atrio con la sangre oxigenada. Este atrio está compuesto, o bueno, llegan 4 venas principales, que son las que salen de los pulmones y llegan al atrio izquierdo. Con la arteria encontramos la arteria aorta, la cual tiene como función oxigenar todo el cuerpo. Esta arteria, a través del bombo del corazón, la expulsa a través de la válvula semilunar aórtica hacia la aorta ascendente y la aorta descendente. Observándolo en un modo práctico, podemos observar que la arteria aorta sale directamente del ventrículo izquierdo. Está en la válvula semilunar aórtica y emerge directamente a las arterias, a la arteria aorta ascendente y la arteria aorta descendente. Por otro lado, estas arterias están unidas por el ligamento arterioso que se encuentra en esta parte de acá. Continuando, encontramos la arteria pulmonar, la cual está conectada directamente con el ventrículo derecho y esta emerge directamente acá. Podemos observar que también se divide en dos, porque esta arteria tiene la función de transportar la sangre desoxigenada que llega al ventrículo derecho y la transporta por medio de esta arteria hacia los 2 pulmones. Acá podemos observar que la arteria se divide en 2, entonces una iría al pulmón derecho y otra iría al pulmón izquierdo. Para entrar en contexto, las venas tienen como función llevar la sangre desoxigenada que hizo todo el circuito del cuerpo y volvió al corazón, exactamente al atrio derecho, que lo encontramos en esta parte. El atrio derecho encontramos que llegan las 2 cavas, encontramos que llega la cava craneal y la cava caudal. Estas transportan la sangre desoxigenada tanto de la superficie craneal del animal como superficie caudal. Acá podemos observar que esta vena ingresa directamente al atrio. Bueno, continuando con los músculos que conforman la parte interna del corazón, encontramos el músculo papilar, el cual se encuentra directamente en los ventrículos. Este tiene como función, cuando el ventrículo se llena de sangre, este músculo se contrae, haciendo que las cuerdas tendinosas se contraigan y cierren como tal en la válvula atrioventricular. Este músculo evita que la sangre se devuelva con un flujo del ventrículo hacia el atrio. Continuando, el otro músculo que encontramos en la parte interna del corazón es el músculo pectinado, el cual se encuentra directamente en los atrios. Acá podemos observar el atrio con un corte y podemos observar que tiene forma raíz. Ubicación del corazón según la especie. Teniendo en cuenta que no todas las especies son iguales, su ubicación varía según su tamaño y la especie como tal. A continuación veremos la conformación donde se encuentra el corazón en el caso del equino, bovino, canino, felino y porcino. En el caso del equino lo encontramos entre el segundo y sexto espacio intercostal.
o entre la tercera y sexta costilla. En el caso del bovino lo encontramos entre el segundo y el quinto espacio intercostal o tercera o sexta costilla. En el caso del porcino lo encontramos desde la tercera hasta la sexta costilla. En el caso del canino la encontramos desde la tercera hasta la séptima costilla. En el caso del felino lo encontramos desde la tercera hasta la cuarta costilla. Hablando de las características que tiene una vena y una arteria en su comparación, podemos decir lo siguiente. Primero, las arterias son más gruesas que las venas. Esto ya que ellas requieren contraerse o aguantar una presión ejercida ya directamente por el corazón. Este grosor es debido a su capa media, que es conformada a través de tejido muscular. Otra diferencia es que las arterias tienen pulso mientras que las venas no. Siguiendo con las diferencias, tenemos que las arterias transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo y las venas transportan la sangre desoxigenada nuevamente al corazón. Otra diferencia es que las venas se encuentran más superficiales y las arterias se encuentran más profundas en el tejido. Definiendo las características anatómicas que tienen las venas y las arterias, podemos concluir lo siguiente. Las venas y las arterias constan de tres capas: capa íntima, capa media y capa adventicia. La capa interna, la capa intermedia y la capa externa. La capa íntima o interna es la capa que se encuentra en lo más interno del conducto como tal. Podemos decir que esta capa está compuesta de epitelio simple, la cual permite el flujo de la sangre a través de esos conductos. La túnica media o capa media está compuesta por músculo liso, como lo había dicho anteriormente. Las arterias, esta capa es considerablemente más gruesa que en las venas. Está compuesta, como lo he dicho anteriormente, por músculo liso. La túnica adventicia, la capa más externa de las venas y las arterias, está totalmente recubierta por fibras de colágeno. Definición de sístole. Sístole en griego significa contracción. ¿Esto qué quiere decir? La etapa de sístole en el corazón es cuando los músculos del corazón como tal se contraen y expulsan la sangre de los ventrículos, ya sea del ventrículo derecho, que la sangre sale directamente por la vena pulmonar, o el ventrículo izquierdo, que cuando se contrae, la sangre oxigenada cruza a través de las venas de la arteria aorta hacia todo el organismo. Entonces se quiere decir que sístole es la contracción del músculo expulsando la sangre. Diástole es lo contrario de sístole. Diástole quiere decir que el músculo se relaja. ¿Qué quiere decir esto? Que como está relajado, la sangre puede pasar de los atrios hacia los ventrículos con normalidad y sin ninguna presión. Ya cuando vuelve nuevamente al sístole, los músculos del corazón se contraen, enviando nuevamente y continuando ese ciclo, sístole y diástole, que se repite constantemente. Circulación pulmonar o circulación menor. Esta es la circulación que transporta la sangre desde el corazón hacia los pulmones y vuelve nuevamente al corazón. Más detalladamente, es un proceso el cual cruzan las cuatro cavidades del corazón, cruzan sus cuatro válvulas, cruzan sus arterias y venas. Esta circulación consta de cuando encontramos las venas cavas, que es la vena cava caudal, vena cava craneal. Estas venas traen sangre desoxigenada de todo el organismo y la llevan al atrio derecho. Del atrio derecho encontramos del atrio al ventrículo la válvula atrioventricular tricúspide, el cual permite el flujo de sangre entre estos dos, sangre desoxigenada, teniendo en cuenta que el ventrículo al atrio no se puede volver sangre. Allí se encuentran las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, los cuales no permiten el sobreflujo. Teniendo en cuenta esto, encontramos que las venas cavas pasan la sangre al atrio, luego al ventrículo, y del ventrículo, al realizarse sístole, que es cuando el músculo se contrae, o sea, la sangre sale bombeada, al no poderse volver por la tricúspide, pasa la válvula semilunar aórtica. Pasa la válvula semilunar pulmonar. De esta válvula ya conecta directamente con la arteria pulmonar. Bueno, teniendo en cuenta, ya estamos con la sangre desoxigenada en la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar, al llegar a los pulmones, tenemos que las arterias
pues se ramifican y se van volviendo cada vez más delgadas. La arteria tiene la clasificación que es arteria, arteriola y capilares. Es una red de capilar la cual envuelve los alvéolos de los pulmones, pasando la sangre a través de ellos y la sangre captando y expulsando su ion de dióxido de carbono y atrapando su ion de oxígeno. De allí encontramos la red capilar, la cual encontramos la red capilar de las venas, las vénulas y ya ahora sí las venas, que en este caso serían las venas pulmonares. Estas venas se ramifican y llegan principalmente 4 al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo ya llega esta sangre oxigenada. Bueno, como lo había dicho con el lado derecho con la sangre desoxigenada, en el lado izquierdo también pasa lo mismo. Encontramos el atrio, la válvula atrioventricular, en este caso se llama bicúspide o mitral, la cual no permite el sobreflujo del ventrículo al atrio. Bueno, encontramos la sangre oxigenada en el atrio y sabemos que cuando el corazón, los músculos del corazón se encuentran en diástole, ese músculo está relajado, permitiendo el flujo de sangre del atrio al ventrículo. Cuando el ventrículo, bueno, en el ritmo cardíaco, cuando el ventrículo ya se sobreentiende que está lleno, el corazón hace el sístole, que es la contracción del músculo. Esto, de allí la sangre tiene que salir por la válvula semilunar aórtica, que es la vena principal que nutre de sangre a todo el organismo como tal. De allí, esta sangre oxigenada pasa a la arteria aorta, oxigenando todo el cuerpo. Así sería la circulación mayor, en la circulación sistémica o circulación mayor. Esta es el recorrido de la sangre del corazón hacia todo el organismo como tal. A diferencia de la circulación pulmonar, su recorrido es más amplio, ya que abarca todo el organismo. Entonces, para ubicarnos, nos encontramos en el ventrículo izquierdo, donde ya está la sangre previamente oxigenada por la circulación menor o circulación pulmonar. Del ventrículo, sabemos que del ventrículo, para pasar a la arteria aorta, encontramos la válvula semilunar aórtica, la cual permite el flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia todo el organismo. Desde allí, esta sangre va dirigida a través de la arteria aorta. Esta arteria se divide en subarterias aortas, las cuales se encargan de nutrir de sangre. La sangre se encarga de absorber nutrientes, la sangre se encarga de oxigenar los diferentes tejidos u órganos para su normal funcionamiento. Desde allí pasa por la circulación porta, la cual consta de 6 órganos: el intestino grueso, intestino delgado, estómago, vaso, páncreas y riñones. Esta sangre lleva a un proceso donde entra directamente en contacto con el funcionamiento de estos órganos, captando su función como tal de los órganos, ya sea una filtración, una captación de nutrientes u otros iones esenciales para el organismo, o ya sean desechos metabólicos como tal, como podría ser la urea, o ya como tal de las células, cuando los desechos celulares. Entonces, encontramos que ahí en cada órgano se divide en red capilar, la red capilar de las arterias, y ya encontramos la red capilar de las venas. En las venas, en el caso de que la sangre fuese dirigida caudalmente, se llamaría la vena cava caudal, o ya si fue dirigida la sangre directamente craneal al animal, se llamaría vena cava craneal. Estas venas llegan directamente al atrio derecho, donde empezará nuevamente la circulación menor o la oxigenación de la sangre como tal.